Bueno, continuamos con la siguiente ponencia. El siguiente ponente, no sé, puedo presentarlo porque supongo que todo el mundo lo va a conocer. Es el doctor Pérez Ródenas. Preguntándole cómo quería que le presentara, me dijo, preséntame como médico naturista. Y en el fondo, pues sí. Pero dejarme decir algo más. Es, bueno, como se supone, licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. Hizo bastantes cursos el tema de Medicina Naturista. Miembro fundador de la revista Integral. Miembro fundador de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Miembro fundador y miembro de la redacción de la revista Natura Medicatrix. Colaborador habitual en revistas como Cuerpo Mente Integral. Autor de varios libros, La medicina desde otro ángulo, El médico naturista opina, etcétera. Profesor y coordinador de cursos de introducción a la medicina naturista para estudiantes de la salud de la Universidad de Barcelona y actualmente es director docente de la medicina naturista y profesor de máster de medicina naturista e enfermería naturista, en el cual participa en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona, la Universidad Central de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin más, espera, cuando quieras, hablará de en qué consiste alimentarse. Voy a decir lo de las preguntas. Voy a decir lo de las preguntas. Sí, no, lo diré yo, si acaso. Bueno, en primer lugar, quiero pedir disculpas por si repito algún concepto que se ha dicho aquí, porque vamos a hablar de alimentación viva y consciente y bueno, es normal que se puedan repetir conceptos. Y luego, como no voy a poder estar en el coloquio final, voy a intentar acabar un poco antes para ver si hay coloquio. Pero a las 6 en punto, bueno, por respeto al próximo ponente, pues ahí acabaremos, ¿vale? Espera. Ahí. Vamos a hablar en qué consiste alimentarse. Empezaremos hablando de qué es el ser humano. Si nosotros nos queremos reconocer, tenemos que mirar a nuestro alrededor y veremos que estamos rodeados pues, de animales, de plantas, de minerales, dentro de un planeta que se llama Tierra, que gira alrededor de una estrella que es el Sol, que está dentro de una galaxia, que esta galaxia forma parte del universo, en donde se ve que la energía más reducida se identifica como una onda, una partícula al mismo tiempo. Es una unidad energética. Si miramos a nuestro interior, veremos que estamos formados pues, por aparatos, por sistemas, estos por órganos, estos por células, las células por moléculas, moléculas por átomos, los átomos por electrones y protones, y al final llegamos a la misma unidad energética que es onda-partícula al mismo tiempo. Digamos que lo que palpita ahí arriba es lo mismo que palpita en nuestro interior. Es decir, nosotros formamos parte de lo que se llama la danza de la energía. O sea, estamos bailando al son de la energía universal, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, una persona la podríamos definir, como hizo Albert Einstein, como un ser humano no es más que una parte limitada en el tiempo y en el espacio de un todo que llamamos universo. Contemplarlo de forma aislada es una ilusión óptica que lo aprisiona. Es decir, nosotros somos una continuación de lo que hay fuera nuestro y lo que hay fuera nuestro es una continuación nuestra. Esto es básico para entender, a partir de aquí, bueno, todo lo que significa relacionarnos con nuestro medio. Todos sabemos que todo está en constante cambio, todo se renueva, y nosotros como individuos, de alguna manera necesitamos, para mantener nuestra estructura, incidir en un ecosistema exterior para mantener nuestro propio ecosistema. Digamos que nosotros nos alimentamos a varios niveles. Nuestro cuerpo lo alimentamos con la alimentación, que es lo que vamos a hablar hoy aquí. Pero también se alimenta nuestra mente y nuestra psique, y se alimenta pues, con la información que recibimos. Y nuestro espíritu también, con la afectividad que recibimos. Y todo esto tiene un proceso digestivo. Cuando nosotros tomamos, a nivel orgánico, tomamos líquidos, sólidos o gases, con la respiración, pues expulsamos. O sea, aprovechamos, incorporamos, hacemos nuestro una parte de todo esto que incorporamos y eliminamos el resto. Cuando recibimos mucha información, sucede lo mismo. Lo que pasa es que la digestión de todo ese proceso significa que cada uno escoge de lo que recibe, lo que entiende que vibra con él, se lo queda y lo demás lo elimina. Y a nivel emocional
también es importante. La afectividad es imprescindible. Nadie puede estar sano, ni sentirse bien, ni ser completo si no tiene nadie que le quiera ni a nadie con que compartir su afectividad. Entonces, vamos a hablar a partir de ahora exclusivamente de la alimentación de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, que como sabéis, es algo temporal. Es decir, la segunda ley de la termodinámica dice que la energía no se destruye, se transforma, y eso nos hace entender procesos como el de la muerte, de alguna manera, en el cual desaparece nuestro cuerpo físico, que sirve para nutrir a otros seres que nos han nutrido previamente, pero la energía que daba vitalidad de ese cuerpo, esa energía que entre una persona muerta y viva en un segundo, permaneciendo todos los órganos y todas las vísceras, no está presente y hace que una persona pase a ser viva, o sea, viva desde nuestro punto de vista, a estar muerta. Por tanto, esa energía, nadie sabe luego qué sucede con ella, pero es evidente que no desaparece. O sea, la muerte es una transición, como todos sabéis, hasta algo tan inerte como se dice que es el agua de mar, no va a morir, o el agua de río no va a morir al mar, como decía Jorge Manrique, porque esa agua se evapora, forma las nubes, llueve, riega los manantiales y vuelve a nutrir el río. Y eso sucede no solo digamos, con el agua, sucede con los vegetales, sucede con los animales, etc. Entonces, para mantener temporalmente nuestro cuerpo físico aquí, necesitamos alimentarnos. ¿Y en qué consiste alimentarse? Pues alimentarse es un acto de amor, es un acto de comunión. Es decir, hacer nuestro algo que está fuera nuestro. Por eso es tan importante escoger lo que comemos, porque luego entra a formar parte de nosotros mismos. Es una forma de comunión y es una forma de mantener nuestra estructura relacionándonos con el exterior. De alguna manera, podemos decir que somos naturaleza y intercambiamos con ella constantemente, digamos, nuestros fluidos, nuestras sustancias y nuestras emociones. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, por lo tanto somos seres solares. En realidad nosotros dependemos de la luz solar. Todo lo que existe en la Tierra depende de la luz solar. Si no hubiera luz solar, no existiríamos. Diríamos que comer, alimentarse, podríamos decir que es incorporar trocitos de sol, energía solar en nuestro organismo. Pero claro, esto nosotros no lo podemos hacer directamente. Bueno, hoy esto se tendría que matizar, porque parece que hay personas que dicen que pueden vivir solo del sol, pero en general tenemos un aparato digestivo cuya función es alimentarnos. Pero este aparato digestivo no puede coger el sol directamente, empaquetarlo y tomarlo. Esto solo lo pueden hacer los productores. Es decir, esto solo lo puede hacer el mundo vegetal a partir de la luz solar, del CO2 o el gas carbónico que hay en el ambiente, de la clorofila que hace la función clorofílica de la cual nosotros no podemos, o sea, no tenemos, y de las sustancias que a través de que existen en el mar o en el suelo, todo ese complejo, que es lo que se llama función clorofílica, es lo que transforma la energía, la luz solar, en un nutriente. En realidad, el primer ser que fue capaz de hacer esto fue una alga, que transformó las algas microscópicas, fueron los primeros seres vivos, y son los que siguen produciendo, a través de esta función clorofílica, el 80% del oxígeno que nosotros respiramos. Por lo tanto, comer es incorporar trocitos de sol a nuestro organismo, pero a través del sol que se deposita en las plantas, en los vegetales, sean algas o sean vegetales, que son las algas que luego colonizaron la Tierra. Y cuanto más color hay en una hoja, más sol hay. Es decir, las partes blancas de todos sabéis, las lechugas a veces se cierran para que estén blancas por el interior. ¿Por qué están blancas? Porque no le da el sol. Si no hay sol, pues hay menos nutrientes y, entre otras cosas, son más flatulentas. Ser más flatulentas enlentecen la vida. Bueno, esto es un juego de palabras. Digamos que esta es la pirámide alimentaria. Es decir, en la base están los productores. Los vegetales, algas o plantas.
Luego vienen los consumidores primarios, es decir, los animales herbívoros que se alimentan de vegetales. Animales herbívoros, personas crudiveganas y veganas también estarían aquí. Luego vendrían los consumidores secundarios, que se alimentan de los primarios, es decir, animales carnívoros, omnívoros, como el hombre en la dieta habitual, que se alimenta de animales herbívoros, que a su vez se han alimentado de vegetales. Luego vendrían los consumidores terciarios, o los grandes depredadores, es decir, animales carnívoros que se alimentan de animales carnívoros, que a su vez se han alimentado de animales herbívoros, que a su vez se han alimentado de vegetales. Como podéis ver, cuanto más arriba de la pirámide, más difícil es sobrevivir y menos especies hay, porque necesitan un gasto energético muy potente, como luego veremos. Entonces, alimentarse desde la prepotencia, desde el respeto. Como vemos, alimentarse va más allá de sentarse en la mesa. Alimentarse significa plantearse si nosotros podemos disfrutar de todo lo que hay sobre la Tierra según nuestro criterio y utilizarlo sin límite, o podemos alimentarnos respetando, incluso favoreciendo la vida que hay a nuestro alrededor. Diríamos que esto lo podemos mostrar gráficamente, por ejemplo, con la prepotencia de pensar que nosotros, como seres vivos y animales, podemos utilizar las demás especies para torturarlas de alguna manera, utilizarlas y consumirlas, sin necesidad. Ese es el problema. Pues si fuera necesidad, si fuéramos carnívoros, no nos tendríamos que plantear esto. O si preferimos alimentarnos con alimentos que respeten al máximo nuestro entorno. Podríamos también plantearnos si pensamos que podemos mejorar los alimentos que existen, modificándolos, refinándolos, hormonándolos o transformarlos genéticamente. Porque podemos hacer cosas mejores que la propia naturaleza. O podemos pensar que los alimentos completos, integrales, naturales y tal como es de la naturaleza, ya son los adecuados para nosotros. Con la mínima intervención y gasto energético y el máximo respeto a nuestro entorno. Podemos pensar que podemos mejorar la alimentación haciendo monocultivos que desertizan, es decir, que consumen todos los minerales del suelo, de un tipo de minerales, los agotan, al cabo de unos años desertizan la zona y que además están tratados con herbicidas, con pesticidas, que luego por la cadena trófica pues, van al agua y contaminan, haciendo que sean productos más baratos en el mercado y mucho más caros para la vida y para el planeta. Porque luego todos esos costes secundarios de todo esto no se cuentan en el coste del alimento y están ahí. O podríamos pensar que un huerto familiar o un huerto ecológico en el que haya una convivencia social, entre comillas, de vegetales, en que se suplementen, en que se favorezca la vida microbiana del suelo, en el que estemos favoreciendo la vida alrededor y renovándolo y haciendo cultivos, digamos, que regeneren el suelo y escuchando la naturaleza y siguiéndola, pues quizás es la más adecuada. O podemos pensar que tenemos derecho a tener unos animales encerrados toda su vida en un espacio así de pequeño, sin moverse, tomando pienso, con la luz encendida para que se piensen que es de día y coman de forma continuada. O podemos pensar que es más lógico utilizar, por ejemplo, los huevos de estas gallinas que están libres, respetando un poco su entorno. Perdón. Vale. Por lo tanto, comer significa tomar decisiones. O sea, comer no es sentarte a la mesa por lo que te comen. Comer significa tomar decisiones. Primero, ¿de qué queremos que forme parte de nosotros? De cómo se producen esos alimentos, de cómo los transformamos y cómo inciden en nuestro entorno. Son decisiones importantes que van más allá exclusivamente de conservar nuestra parte física. O sea, implican partes emocionales, partes útiles, etcétera, pero que, de alguna forma, no es simplemente sentarse a la mesa y comer. En realidad es una actitud ante la vida. De alguna manera,
tenemos que ser conscientes de que, como hemos dicho, nosotros somos naturaleza, lo que hay fuera nuestro somos nosotros mismos, y somos una continuidad. Por lo tanto, toda incidencia que hagamos en nuestro entorno la hacemos en nosotros mismos. Digamos que lo ideal y lo razonable sería devolver a la naturaleza aquello que tomamos. Todos habéis oído hablar de esa frase de que todo el mundo tiene que tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro. En realidad esto quiere decir que hemos de devolver la vida que nos han dado teniendo un hijo. Evidentemente esto es una metáfora, todos no tienen que tener hijos, algunos ya tienen por otros, ¿no? Todos debemos escribir un libro para devolver a la sociedad lo que nos ha dado y plantar un árbol para devolver a la naturaleza lo que nosotros apropiamos de ella. Si mantenemos esa máxima, bueno, que digamos hippie, de los años 60, que decía que este mundo no lo hemos heredado de nuestros padres, sino que lo hemos tomado prestado de nuestros hijos, entenderemos la importancia de nuestra actitud delante de la vida, incluida la alimentación. Creo que hemos de pasar de un pensamiento antropocéntrico, que es el que predomina hoy en día, nosotros somos el centro del mundo, a un pensamiento que es minoritario, pero que en realidad es ancestral, es de las culturas más ancestrales, y que tiene una visión sistémica de la vida y que, digamos, que es el pensamiento emergente hoy en día. Quizás por las inquietudes de... yo muchas veces me gustaría definir al ser humano como el gran cuidador. Es decir, yo pienso que estamos en este planeta para cuidarlo lo mejor posible. Además, el planeta es tan listo que lo que hace es, cuanto peor lo cuidas, más te agrede. Es decir, las enfermedades, al fin y al cabo, es el resultado de la modificación de nuestro entorno por nosotros mismos. Es decir, cuanto más modificamos nuestro entorno, pues más enfermos estamos. Cuando más lo respetamos, menos enfermos estamos. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, el mejor consejo que se puede dar es cuidar lo que nos rodea. Desde personas, animales, plantas, vegetales, todo lo que nos rodea, porque es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, este pensamiento predominante hoy en día y mayoritario se basa en la idea de la ciencia como instrumento de poder. Es decir, estudiamos para dominar las cosas y cambiarlas, es lo que decíamos los transgénicos, pensamos que podemos mejorar las cosas. Se fundamenta en una visión analítica de la realidad. O sea, cada vez se sabe más de menos, hasta que se llega a saber mucho de nada, ¿no? Y perdamos la idea de conjunto. No sé, eso en los alimentos queda claro, es decir, se sabe mucho de sus sustancias que lo contienen, para intentar luego pues, darlas de forma comprimidos o separados, cuando en realidad en la planta hay una sinergia y hay otra serie de componentes que todavía no conocemos y que están allí. Nosotros y nuestro entorno somos cosas diferentes, es decir, nosotros somos nosotros y lo que nos rodea es algo que está a nuestro servicio y nosotros lo utilizamos. Y por lo tanto podemos consumir lo que queramos, podemos hacer lo que nos dé la gana, que eso no va a tener repercusiones, no incide en nosotros. Este pensamiento mayoritario hoy en día dice que hay que vivir el presente sin pensar en el futuro, es decir, el consumismo. Se estropea un aparato, porque vamos a arreglarlo, hacemos otro nuevo, etcétera, etcétera. No voy a incidir más en estos temas porque supongo que son de dominio público. Y la idea de competitividad como motor social. Potencial individual. Digamos, triunfa el más fuerte. El que domina más a los demás, ese es el que triunfa. Y luego el concepto de importancia del tener, de la cantidad. Cuanto más grande es un alimento, más bueno es, y más bonito es, pues más bueno es. La calidad, la imagen. Frente a este pensamiento minoritario y mayoritario, como decíamos, hay un pensamiento que está creciendo que ve la ciencia como instrumento de conocimiento. Es decir, nosotros estudiamos la naturaleza para saber cómo funciona, para incorporarnos a sus ritmos y, como decíamos al principio, danzar con ella. Es decir, mantener un diálogo de iguales. Hoy sucede que no podemos dialogar con la naturaleza. Nosotros hacemos sustancias químicas que, como son creadas por el hombre, no tienen el lenguaje de la naturaleza y la naturaleza no sabe qué hacer con ellas. Y luego nos encontramos, si analizamos cantidad de sustancias depositadas en todos los tejidos, porque el organismo no sabe cómo eliminarlas, no sabe cómo deshacerse de ellas, porque no las tiene clasificadas, porque hablan otro lenguaje. Entonces, lo que se transmite en esta nueva, antigua
forma de pensamiento. Es decir, estudiemos la naturaleza, veamos su lenguaje, hablemos con ella y ayudemos a cumplir sus funciones. Esto yo como médico naturista lo aplico en la consulta, ayudar a la vis natura medicatrix. Los agricultores lo aplican ayudando a la vida de la tierra. En realidad es una filosofía de vida. Tiene una visión sistémica de la realidad. O sea, evidentemente, eso sería incompatible con pensar que se puede estar enfermo, yo hablo como médico desde la medicina, que un hígado puede estar enfermo, que un pulmón puede estar enfermo, o que esto es inviable. Hay una persona enferma que manifiesta su problema a través de un hígado, de un pulmón o de una zona concreta. Pero lo que está enfermo es todo el conjunto de la persona. Por lo tanto, y esa persona vive dentro de un medio familiar, social y ambiental. Y nunca se puede separar cualquier abordaje o consejos a una persona sin tener en cuenta todo este conjunto. Nosotros y nuestro entorno somos una misma cosa, respeto por lo que nos rodea. Bueno, no incido más, esto ya lo hemos dicho. Vivir el presente mejorando el futuro. Consumo racional, reciclaje, lo que decíamos, este planeta lo hemos heredado a nuestros hijos y hemos de intentar dejárselo lo mejor posible. Solidaridad como necesidad vital, potencial del compartir. O sea, hoy está claro que no triunfa el más fuerte, sino el que mejor se integra. O sea, el que tiene una mejor simbiosis con lo que le rodea. Es decir, el que coevoluciona, el que intenta evolucionar junto con lo que le rodea. El que cuida lo que rodea y evoluciona con él. El más fuerte acaba destruyendo lo que rodea y de rebote se destruye a él. El que respeta los ciclos, el que ayuda a los demás, el que se integra en la danza energética que marca la naturaleza, pues diríamos que de alguna forma es el que realmente puede vivir más tiempo. Más tiempo. Y lo importante es el ser más que el tener, o sea, la calidad respecto a la cantidad. Por lo tanto, creo que hemos de asumir las aportaciones válidas de la ciencia, incidir, es decir, yo entiendo que se puedan mezclar semillas de diferentes verduras o vegetales para conseguir algo mejor. Entiendo que eso sea posible, pero siguiendo un respeto y un ciclo que lo tiene la naturaleza. No se puede hacer eso en un laboratorio y hacerlo en 2 o 3 días, porque estás rompiendo todo el lenguaje y no dejas que el resto de la vida aquí alrededor se adapte a esa situación, porque tú has hecho ahí una ruptura, has hecho una fractura, has hecho una agresión. Por lo tanto, no estoy diciendo de prescindir de la ciencia y de los conocimientos, sino estoy diciendo de asumirlos e integrarlos y trabajar al ritmo de la propia naturaleza. Por lo tanto, ¿qué hemos de comer? Es decir, ¿hemos de esperar que la ciencia moderna, analítica, nos diga qué hay en los alimentos? Es decir, las vitaminas no existían hasta que no se descubrieron, pero ¿verdad que existían antes? Los bioflavonoides, hasta que a finales del siglo pasado no se descubrieron, tampoco existían. Estaban ahí. El resveratrol de la uva, lo mismo. Es decir, si nos esperamos que el microscopio o la ciencia nos diga lo que hay en los alimentos, nunca sabremos qué hemos de comer. Bueno, en realidad no hay ningún animal que haga toda esa parafernalia para saber lo que tiene que comer. Es decir, si nosotros entendemos que la naturaleza nos da el alimento completo, madurado al sol, y en las condiciones y la sinergia de todos sus componentes, entenderemos que ahí están las vitaminas, los bioflavonoides y las cientos de sustancias que todavía no se han descubierto, pero que están ahí. Y que, como es lógico suponer, nuestro alimento no está en la naturaleza desde que nosotros existimos sobre la Tierra. No podemos pensar que nuestro alimento llegaría posteriormente. Está desde que nosotros existimos sobre la Tierra. Y ese alimento nos lo da la naturaleza normalmente de forma completa, integral y cruda, básicamente. Lo que nos dice la naturaleza, alimentación viva y consciente. Volvemos aquí a la pirámide alimentaria. Si os fijáis, en este grabado, que es el que hemos puesto antes, están los productores en la base y luego vienen los consumidores. Está claro que si nosotros somos seres que nos alimentamos del sol, cuanto más cerca estemos del sol, más energía tendremos.
Es decir, en cada paso de esta pirámide, así de forma simplificada, diremos que cada escalón aprovecha solo un 10% de la energía del anterior. Es decir, un consumidor primario aprovecha, es decir, del 100% de energía que consume de un consumidor, gasta un 90% para formarse él, para desplazarse, para su vida cotidiana. Y solo un 10% lo almacena. Que cuando viene un consumidor secundario y se alimenta de este animal, ya solo tiene un 10%, que de ese 10% se quedará con un 10%. Y así. Es decir, el gasto energético es enorme. Pero aquí hay otro concepto, que este concepto más o menos es habitual y todo el mundo conoce, pero hay otro concepto que, digamos, no iba a decir más moderno, pero no es moderno porque esto ya está publicado. Bircher-Benner en su libro Dieta Ecológica ya hablaba de él, de un premio Nobel que hablaba del potencial energético de los alimentos. Es decir, el sol, cuando se deposita en la hoja de una planta, se deposita con un determinado orden. Ese orden se puede modificar cuando nosotros calentamos ese alimento o cuando viene otro animal, lo consume, lo desorganiza y vuelve a organizar la energía. Es decir, hay una pérdida de energía potencial, de orden, al ir transformándose los alimentos. Por eso, los médicos naturistas, cuando hacemos curas depurativas, de limpieza, energéticas, de alimentación viva y consciente, aconsejamos los alimentos que están más cerca del sol. ¿Cuáles son? Las algas y los vegetales crudos, porque son los que primero recogen el sol y no han tenido ninguna modificación. Este es un concepto muy importante. Bueno, ahora entramos aquí en un punto conflictivo. ¿Cuál es la alimentación ideal? Bueno, probablemente hay tantas alimentaciones ideales como personas estamos aquí. Y yo no voy a decir cuál es la ideal. Yo voy a poner aquí, a exponer una serie de circunstancias o de elementos y luego voy a dar mi opinión al final. A ver, se hablan de razones antropológicas, anatómicas, ecológicas, éticas, filosóficas, clínicas de salud o nutricionales. Empezaremos por las razones antropológicas, que este es un tema muy discutido. Porque claro, hoy en día se dice que el hombre ha progresado gracias a que comió carne y eso le obligó a desarrollar el cerebro, ¿no? Bueno, yo voy a dar otra versión. Bueno, en primer lugar citaré a Huxley, no el escritor de un mundo feliz, sino el naturalista, primo de él, que dijo, el hombre fue antes que el hacha o que el fuego. Por lo tanto, el hombre primitivo nunca pudo ser cazador ni carnívoro. Bueno, él hacía esa exposición. Yo, para dar una versión, no voy a dar la mía, voy a dar la que Rodríguez de la Fuente, supongo que algunos de aquí os acordaréis de él, cuando se inauguró la Sociedad Vegetariana en el año 1969, de la calle Caspe, hizo una conferencia que se llamaba, de forma metafórica, Caín y Abel. Y él explicaba, entre otras cosas, decía que nosotros que nos creemos tan importantes, tan imprescindibles en el planeta y en el universo, resulta que somos menos importantes que la insignificante bacteria, entre comillas, que fija el nitrógeno en las plantas, porque sin ella no existiría ningún ser vivo, incluidos nosotros, ¿no? Pero para hablar de cuál es el origen del ser humano, él comentó de una época determinada en que el planeta estaba lleno de bosques y los primates se alimentaban pues, de los árboles y comían las raíces porque tenían todo, bueno, lo tenían abasto, era cómodo. Pero luego llegó una época de sequía y en la sequía desaparecieron bosques y entre los bosques nacieron las estepas. Las estepas, como sabéis, son grandes extensiones planas donde nacen las gramíneas, plantas que son así de altas, más o menos, cuando crecen. Entonces, estos primates, para buscar alimento, se introdujeron entre estos bosquecitos de gramíneas para buscar alimento. Entonces, para poder identificar si venía algún enemigo, tuvieron que aprender a andar a bipedestar, a andar con los dos pies, porque si no, iban a oscuras, iban a ciegas. Y ahí el primate empezó
a andar. Para alimentarse en estas zonas solo encontraba una cosa, los granos de las gramíneas. Entonces, para coger estos granos, tuvo que aprender el movimiento de oposición. Este movimiento que nos permite escribir y que nos diferencia de los demás seres vivos. Así podían coger los granos y llevarlos a la boca. Para masticarlos, claro, los primates tienen unos espacios entre dientes que se llaman diastemas y ahí los granos se quedaban y no se podían masticar bien. Bueno, unos podían masticarlos y otros no. Entonces, con el tiempo se redujo la mandíbula para que no hubieran esos espacios y se pudiera triturar bien el cereal, el grano. Con lo cual ya tenemos un primate que anda a dos piernas, que tiene este movimiento de oposición, que mastica cereales, que la mandíbula se le ha reducido porque no necesita un músculo masetero tan potente para esa mandíbula tan grande, y eso permite que el cráneo se desarrolle. Y con el cráneo desarrollado, el encéfalo puede crecer y puede ya pasar a una fase, digamos, de hombre. Bueno, esto es lo que él explicaba. Y luego decía, lamentablemente, por motivos indeterminados o porque faltaba el alimento, bueno, evidentemente más tarde llegaron las glaciaciones y ahí ya no había justificación, pero por el motivo que fuera, algunas de estas tribus de primates humanos decidieron matar para comer. Entonces, para matar tienes que desarrollar la agresividad, tienes que ir detrás. O sea, una cosa es defenderte tirando piedras, otra cosa es ir detrás de un animal, matarlo y comértelo. Entonces, con el tiempo, estas tribus más agresivas se encontraron con las tribus más pacíficas y, evidentemente, las destruyeron todas. Por eso la charla se llamaba, probablemente con la quijada de algún animal muerto, por ellos, le llamaba Caín y Abel, ¿no? Esto no deja de ser una metáfora. Pero decía que desde entonces, cuando se encuentra un yacimiento, para ver si son hombres o primates, se buscan si hay armas. Si hay armas, son hombres. Y decía, y a partir de ese momento todos los estados invierten el máximo de su dinero, digamos, en armamento, ¿no? Él decía que era enamorado de los vegetarianos, sobre todo de la gente joven, estoy hablando del año 69, entre los que yo me encontraba, que optaban por una alimentación que respetaba la vida, porque en realidad él lo sentía así, lo que pasa es que no tenía la voluntad de hacerlo, pero lo veía que era una forma razonable de amar a la naturaleza y de integrarse en ella. Bien, hay personas que este cambio explica un desarrollo del cerebro y de cómo el primate pasa a humano. Los descubrimientos actuales dicen que hubo época, o sea, vinieron las glaciaciones, el hombre probablemente tuvo que matar y comer carne, pero eso no significa, como veremos en el punto siguiente, es decir, razones anatómicas, que su intestino no esté preparado para comer carne, porque un intestino de un carnívoro tiene que ser mucho más corto, porque si no la carne se pudre antes de llegar a expulsarla. Necesita un estómago con unas paredes muy gruesas para tener la suficiente pepsina o ácidos para digerir la carne cruda, que es como originariamente deberíamos comerla, o se come en un momento determinado, siempre de forma circunstancial, entiendo yo. Digamos, el hecho de tener estas manos para coger la fruta indica nuestro pasado frugívoro. Es decir, yo aquí hay un concepto. Yo todos estos argumentos no los utilizo, los utilizo porque están ahí. Pero para mí, aunque se dijera lo contrario, entiendo que el ser humano tiene que seguir evolucionando. Y el argumento para mí más trascendental para decidir si el hombre tiene que comer carne o no es pensar que si yo fuera un omnívoro, cualquiera de vosotros fuera un omnívoro, vería saltar por ahí una gallina o un conejo, tendría el instinto de ir detrás de él, matarlo y comérselo. Esto es lo lógico. Esto sería lo que haría cualquier... Si eso no nos atrae, sino más bien nos rechaza, querrá decir alguna cosa. Querrá decir que igual nosotros nos diferenciamos durante el trayecto de la vida de los animales, no porque tenemos la capacidad de esclavizarlos y de matarlos y de comerlos sin necesidad, sino porque tenemos la capacidad de compadecernos, de entender que son otros seres vivos y que podemos ayudarlos. Por lo tanto, es más, esto es algo común. A un niño pequeño, yo cuando era pequeño recuerdo que me regalaban un pollito y el pollito lo cuidábamos hasta que un día se perdía. O sea, nadie decía que se lo había comido un familiar o tal. Era incapaz de decirle a un niño que ese animal se lo había comido, ¿no? Si os fijáis en los cuentos infantiles, veréis tigres, animales muy carnívoros comiendo fruta. Bueno, todo eso son mensajes
entiendo yo que van en la dirección de entender que nosotros realmente no tenemos un origen, aparte de estas razones que hemos mencionado, ¿no? Razones ecológicas, lo que decíamos antes, conseguir 1 kilo de proteína animal si significa malbaratar cantidad de kilos de proteína, 10 kilos de proteína vegetal, por ejemplo. O sea, podrían comer 8 personas más si directamente comiéramos de la proteína vegetal. Evidentemente, la contaminación por los gases, invernadero, de la ganadería, etcétera. La despoblación de bosques por la ganadería intensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Razones éticas. Bueno, lo que hablábamos. Es decir, yo entiendo que en situación de necesidad, bueno, pues se mata, se come lo que haga falta. Pero si no es necesario, pienso que, bueno, que es una decisión individual de cada uno. Y eso no quiere decir que sea uno mejor que otro, ¿eh? Luego, al final, en la conclusión, querré recalcar eso, ¿eh? Que uno que no mate animales para no comer no quiere decir que sea mejor que uno que mate, ¿eh? Pues uno puede no matar animales y ser un malparit con los demás, ¿eh? Y puede ser un contaminador del medio ambiente y otro que coma carne puede ser una persona excelente y un gran cuidador del planeta, ¿eh? Pero sí que es verdad que si se juntan las dos cosas, eso ya es la hostia, ¿eh? Razones filosóficas. ¿Os imagináis qué plan más perfecto, puede ser aquel que los alimentos que parecen que están preparados para nosotros, es decir, con más colores, con más aroma, que necesitan menos cocinado, que de alguna manera gastan menos energía para ser consumidos, fueran al mismo tiempo los alimentos que producen menos enfermedades? Eso sería lo ideal. Y eso permitiría a la naturaleza que el hombre se ocupara de cuidar a la propia naturaleza. Pues mira, resulta que a nivel de razones clínicas o de salud, esto está confirmado. Es decir, todos los estudios epidemiológicos que hablan de poblaciones vegetarianas, y hablo en general, veganas, vegetarianas, tienen una incidencia pues, entre un 40 o 50% menos de riesgo de cardiopatías y de enfermedades oncológicas, entre otras patologías, ¿eh? Si os fijáis en todas las dietas protectoras del cáncer y tal, son dietas básicamente mediterráneas, entre comillas, con poca carne y poco pescado. Es decir, que parece que la dieta más atractiva, digamos, más respetuosa, quizás es la más sana. Y por último, querría hablar de razones nutricionales, un poco para que aprendamos a leer la naturaleza. Es decir, desde nuestra, digamos, prepotencia y de nuestra ciencia decimos, claro, es que el hierro animal se absorbe mucho más que el hierro vegetal, ¿eh? Y esto es un problema. Bueno, entonces, ¿por qué no nos hacemos la pregunta al revés? ¿Por qué el hierro vegetal se absorbe menos que el animal? Y está claro, porque el hierro vegetal es tan abundante en la naturaleza que si se absorbiera igual, tendríamos el hígado hecho polvo por la cantidad de hierro, de exceso de hierro que tendríamos en sangre. Todos los estudios que se hacen en vegetarianos, a nivel de, digamos, de hemograma y de hierro, los niveles son por encima de la media, ¿eh? Porque en la dieta vegetariana, aparte de mucha verdura, hay mucha vitamina C también, que favorece la absorción del hierro, y es difícil encontrar, puede haber, como todo el mundo, pero hay muchos estudios hechos que demuestran que los vegetarianos tienen la hemoglobina a unos niveles correctos, incluso un poco más altos. También decimos, bueno, es que la fruta y la verdura lleva muy poca proteína. Claro, porque como hemos de comer mucha fruta, mucha verdura, si llevara mucha proteína, tendríamos el problema que hay hoy actualmente, la sobrenutrición proteica, ¿eh? Y como hemos de comer mucha fruta y mucha verdura, las proteínas que llevan son muy escasas, ¿eh? Y bueno, y se incorporan a través de las legumbres, los cereales, los germinados, etc. También se dice, es que los cereales integrales disminuyen un porcentaje pequeño del 10, del 20% de la absorción de calcio. Bueno, eso es un fallo de la naturaleza. No, eso no es un fallo de la naturaleza. Eso es porque hay tanto calcio. Calcio es el mineral más abundante en la alimentación. Hay tanto calcio que si no hubiera una especie de, digamos, de control, podríamos excedernos. Y todos los problemas de osteoporosis hoy en día son debidos básicamente a dos temas. O sea, pero ninguno de ellos es la falta de aporte de calcio. Fijaros la cantidad de lácteos o de calcio que toma la población en general y la cantidad de osteoporosis que existe. No es un problema de falta de aporte, sino es un problema de pérdida de la que tenemos, ¿eh?
por dietas acidificantes, etc. Y luego hay otro problema añadido, hoy que es muy importante y muy frecuente, que es una epidemia, que es el déficit de calcio, de vitamina D. La vitamina D, como sabéis, la gran mayoría, el 90% como mínimo de su aportación viene a través del sol, del sol tan importante que es para nosotros. ¿Qué ocurre hoy en día? Que nos pasemos el día encerrados o en el trabajo o en casa, y cuando salimos a tomar el sol nos ponemos los protectores solares, con lo cual la vitamina D, ¿dónde está? ¿Cuándo la tomamos? Es uno de los problemas importantes que existen. Bueno, si os fijáis, todos son alteraciones que hacemos del propio orden que existe en la naturaleza. Y por último, la vitamina A, por ejemplo, no existe en forma de betacarotenos, provitamina A. Bueno, esto es un mecanismo también para que el cuerpo escoja la que necesita y no más de la que necesita. Veamos que las razones que podemos verlas como problemas en realidad son mecanismos de autorregulación de la propia naturaleza, lo cual nos indica que hay una armonía en la naturaleza de la cual nosotros, si somos conscientes, podemos participar. Para acabar a este nivel, aquí hay una frase de Buda que me gusta mucho que dice: comed para satisfacer vuestra hambre y bebed para saciar vuestra sed. Satisfaced las necesidades de vuestra vida como la abeja que liba las flores sin destruirlas ni quitarles su perfume. Es más, si os fijáis, la abeja no solo liba, sino que coge el polen y transmite la vida de la flor. O sea, no solo le quita, sino que multiplica la vida. Nosotros, si comemos tomates con semillas, podemos hacer lo mismo. O sea, no somos menos que ella. Entonces, ¿cuál es la dieta ideal? Sería aquella dieta que respetara al máximo posible la vida a nuestro alrededor, la dieta que tomara alimentos lo más natural posible, lo menos modificados posibles, lo más completo posibles. Diríamos que en realidad sería una dieta básicamente frugívora, porque quieras que no, si coges una lechuga, matas la lechuga. Pues bueno, digo para los más puristas, que dicen que también matamos los vegetales, ¿no? Yo pienso que hay una diferencia entre la matanza del cerdo y coger una lechuga, pero bueno. En cualquier caso, podríamos alimentarnos solo de frutos. Pensar que las legumbres también son frutos, porque tú coges la vaina, la planta sigue viviendo, puedes germinar esas legumbres y puedes comer esa proteína. Los tomates es un fruto, tú puedes dejar la planta y la leche, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, que parece que la naturaleza hace los frutos, pero nosotros los cojamos y nos alimentemos de ellos. Lo que pasa es que hoy en día la sociedad que vivimos es una dieta muy compleja de seguir. Digamos, lo que más se parece es la dieta crudivegana, que es de alimentos vegetales y crudos. Yo aquí sí que me gustaría incidir, porque como todos sabéis hay mucha polémica con este tipo de dieta, en la importancia de que realmente sea variada. No se puede hacer una dieta crudivegana con fruta y verdura nada más. Tienen que haber las proteínas, tienen que haber los cereales germinados, tienen que haber las legumbres germinadas, tienen que haber los frutos secos, o sea, tiene que ser una dieta que tenga todos los nutrientes. Y si es así, sí que es posible y es equilibrada. Si no, puede ser una dieta vegana, que aquí incluso se puede cocinar, pero que básicamente tiene el mismo respeto por la vida, no sacrifica ningún tipo de animal y respeta mucho la vida. O si no, pues una dieta vegetariana, ovo-lácteo, consumiendo los huevos y la leche pues de ganadería, digamos, ecológica. Digamos que estas tres dietas, que para mí son siguen mejor estos parámetros. Evidentemente luego vendrían las dietas convencionales, que aquí se incluyen pues, los productos que significan quitar la vida a algún animal. Hasta aquí no quitamos la vida a ningún animal. Yo quisiera hacer un comentario. Yo soy ovo-lácteo vegetariano de nacimiento, es decir, tengo 58 años. Hace 50 años, con 8 años en el colegio, en la calle, pues evidentemente ser vegetariano era, yo diría que era un reto para mí. Yo, en ese sentido siempre he sido militante y nunca lo he vivido como una limitación. Es más, compañeros míos vegetarianos de nacimiento como yo, al llegar a la adolescencia, se liberaban y comían lo que querían, ¿no? Yo nunca lo había sentido así, al contrario, yo entendía el significado de todo esto que estoy diciendo. En realidad, ahora voy a explicar un poco una anécdota mía. Mi trabajo
de Coe se llamaba Mortales, la naturaleza os reclama, volved a ella, ¿no? Y en realidad no lo firmaba yo, lo firmaban los precursores vegetarianos, o sea, para que sepáis por dónde iban mis neuras, ¿no? Y yo iba en bañador, corriendo por el campo, por la montaña, intentaba ser un militante, pero nunca convencer a nadie, es decir, sentirlo en mí mismo. Pensar lo que significa para mí estar aquí y ver toda esta gente, ver todo el movimiento vegano, todo el movimiento crudivegano. Bueno, esto es una maravilla, porque antes, pues en todo Cornellá solo era yo y los vegetarianos nos reuníamos en guetos y a lo mejor eran 100 y 200 y ese era nuestro territorio. Pero fuera de ahí era, digamos, un territorio enemigo, por decirlo de una forma, ¿no? Mis padres fueron consejos de la sociedad vegetariana, por lo tanto, veíamos pasar por ahí a todos los médicos, naturópatas y toda la gente explicando por qué se habían hecho vegetarianos, básicamente por temas de salud. Y en cambio hoy, la mayoría de la gente se hace vegetariana por temas éticos, lo cual a mí me parece mucho más... Bueno, me parece diferente y me parece bien. Pero si os fijáis, estamos hablando de una dieta ética, cuidada, digamos, respetuosa. Y el otro día me explicaba un compañero de infancia, vegetariano como yo de nacimiento, que tiene un local donde se reúnen tribus de estas, de las que formó parte, y cuando comen juntos, los veganos no quieren estar con los crudiveganos, o mejor dicho, los crudiveganos no quieren estar con los veganos porque ponen patatas cocidas, ellos son crudiveganos. Y los veganos no quieren estar con los ovolatos vegetarianos porque ponen queso. Es decir, coinciden en un 99% de su dieta y de su visión, pero en cambio, por una insignificancia, generan una especie de, digamos, de lucha intestina que no tiene ningún sentido. Por eso, yo quiero acabar diciendo que la evolución no se para, que evidentemente evolucionar significa ir tomando cada vez más conciencia de que no somos individuos, que formamos parte, digamos, de una sociedad que está dentro de un planeta y que este planeta está dentro del universo y que, por lo tanto, nos estamos comunicando constantemente con el universo a través, bueno, de lo que vemos, del contemplar un paisaje o de relacionarnos con él. Y en esa evolución la dieta ocupa un espacio, pero no es el único, lo que decía antes. Tan importante como la dieta es la forma de tomarnos las cosas, de cómo nos relacionamos, del sentido del humor que tenemos, de los respetuosos que somos con las ideas de los demás. Y por tanto, vuelvo a intentar hablar contra el sectarismo. Es decir, uno puede ser un estupendo o hacer una dieta estupenda a nivel de respeto a los animales y no respetar al entorno y a las personas que le rodean. Bien, yo creo que aquí acabo con lo que os quería decir. Entonces creo que faltan 6 o 7 minutos. Entonces os lo dejo para si queréis hacer preguntas. Vale. Bueno, tal como ha dicho el doctor, si queréis, tenéis alguna pregunta, no sé por dónde está la gente con los micros. ¿Ahí? Vale. Hola. Yo quería un poquito de ayudita, porque yo lo tengo muy claro, que quiero hacer un cambio de alimentación, pero para mi hija, que tiene 9 años, le está costando mucho quitar la leche, quitar el azúcar. No sé si me puedes ayudar un poquito. Para los niños hacer un cambio. ¿La pregunta cuál es? Sí. Si me puedes ayudar un poco, algún consejo, truquillo para ayudar a los niños también a realizar un cambio en la alimentación cuando te has dado cuenta de que... Vale. El consejo más importante es que la familia haga el cambio. Es decir, la niña que vea que los demás comen igual que ella, no diferente. Eso es lo fundamental. Y luego, a menos yo hablo por la experiencia con mis hijos, Mis hijos, bueno, tengo 2 hijos, los 2 son... Bueno, en realidad uno es vegano desde hace 3 años y yo soy vegano en casa desde que lo es. Desde los 13 que él decidió, me empujó a mí a algo que yo llevaba ahí pero que me costaba hacer. Lo importante es que ellos entiendan por qué lo hacen. Es como todo en la vida. Si tú no entiendes por qué hacer las cosas, te cuesta hacerlas, ¿no? Si tú intentas transmitir
el por qué una cosa no... Si tú dices que el azúcar refinado es un producto químico, que cuando tú lo tomes, cuando ella lo toma, pierde sus vitaminas, sus minerales, etcétera, ella lo puede entender mejor. Digamos, la idea sería argumentar, o sea, nunca decir las cosas porque sí, sino siempre argumentarlas. Y dar ejemplo. Bueno, sería... Digo, ya sé que es muy breve, pero claro, no puedo extenderme mucho la pregunta. Y además que es difícil, porque eso lo haces en casa, van afuera, ven los demás niños. Entonces, bueno, ser tolerante. Es decir, cuando esa niña o ese niño puede decir por sí mismo, si tú le has dado información, él decidirá, y a lo mejor te será carnívoro o omnívoro, y tendrás que asumirlo, igual que, bueno, que tú has decidido por otro tipo de dieta. Y eso es lo que os hará más felices, aceptar a los demás como las decisiones que toman, ¿no? Bueno, por ahí va el micro. Sí. Yo quería saber qué opinión tiene en relación a las dietas con los grupos sanguíneos, porque esa es otra filosofía y a veces eso como que distorsiona un poco lo que se ha planteado aquí, no sé, porque hablan pues, de que grupos sanguíneos tienen que ser más carnívoros, otros que no. Y bueno, es una cosa que a veces... Sí. A ver, yo voy a dar mi opinión que no es la verdad. Porque... Yo, desde que, según el grupo sanguíneo, yo tengo que ser carnívoro, ella... Claro, soy del grupo 0 y además pienso que es un planteamiento equivocado. Como acabo de decir, pienso que el hombre originariamente no es carnívoro. A ver, yo no entiendo que para saber cómo alimentarte tengas que descubrir los grupos sanguíneos. Es decir, todo este tiempo no sabíamos comer. O sea, la naturaleza no nos había dado los recursos para comer. Tenemos que hacer un análisis para saber lo que tenemos que comer. Al final, eso es la teoría de una persona concreta. Te digo una cosa, que pacientes que yo he llevado y no los he solucionado han hecho el grupo sanguíneo y han solucionado su problema. Eso, una cosa no quita la otra. Pero como planteamiento, como argumentación, bueno, yo no la entiendo y por lo tanto no soy partidario. Perdona que sea así tan... Sí, en una dieta vegana o crudivegana, ¿son necesarios los aportes dietéticos como de vitaminas? ¿O no es necesario? Mira, en una dieta... Sí, o puede ser que no. Está muy bien esta pregunta porque me he olvidado de decirlo. En una dieta vegana y crudivegana hay dos cosas que hay que tener mucho cuidado. Por lo demás no hay problema, pero es la vitamina B12 y la vitamina D. Que en realidad la vitamina D, como he dicho, es para toda la población. Pero, por ejemplo, los que toman pescado y tal, igual tienen menos carencia de vitamina D. ¿Vale? Por lo tanto, estas dos cosas... Vitamina D, si no se toma el sol, otra cosa es que es una persona que esté en contacto con la naturaleza y eso no haría falta suplementarlo, ¿vale? Si fuera una persona que estuviera en contacto con la luz solar de forma regular. Y la vitamina B12, evidentemente, parece un contrasentido que si el hombre originariamente era frugívoro, no la produzca. Pero bueno, parece ser que sí que la puede producir. Es decir, hay una flora sintética en el intestino delgado, en concreto en el ilion terminal, que es donde se absorbe, que tiene la capacidad de producir vitamina B12 a partir de nutrientes, por ejemplo, como las almendras, que llevan ácido cianhídrico y cobalto, y hacer la ciancobalamina, que es la vitamina B12, y absorberla en el mismo lugar donde se fabrica, sin el factor intrínseco de Carle y toda esa historia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como la flora intestinal es el resultado de lo que comemos, y llevamos generaciones comiendo carne y otro tipo de cosas, esa flora no existe hoy en día. Es más, hay estudios que dicen que se puede recuperar. Un vegano que lleve un tiempo siendo vegano podría llegar a fabricar esta flora, o sea, tener esta flora y obtener la vitamina D12 desde el exterior, fabricarla, ¿vale? Pero como eso sigue siendo una hipótesis, yo aconsejo a cualquier persona que haga una dieta vegana o crudivegana que una vez cada año, año y medio se haga una analítica, en concreto mirando la B12 y la vitamina D. Y ya está. Por lo demás no debería tener carencias, siempre y cuando la dieta sea equilibrada. Pero bueno, como todas las demás dietas, como las convencionales, que nadie se cuestione si son equilibradas o no, y comen lo que les da la gana, y en cambio es la causa de mortalidad más importante. Tú le dices que eres vegetariano, vigila tu dieta, tú vigilas la tuya. Cuando la mayor causa de mortalidad está relacionada con la sobrealimentación. Sí, una cosa solamente, una última cosa. El sol en invierno es diferente que en verano, ¿no?
Bueno, es el mismo sol. Es el mismo sol, exacto. Sí, sí. Pero quiero decir que no puede sintetizar vitamina Sí, 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 igual. sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, lleva, digamos, menos intensidad, ¿eh? Pero el sol, la luz solar es la luz solar todo el año. ¿Yo? Aprovecho lo del sol, Sí. porque eres de los pocos que menciona el sol a nivel energético, pero ni el sol ni el agua de mar, que son dos elementos esenciales, figuran en ninguna pirámide. Cuando sin sol y sin agua de mar no habría vida. El problema está en que la gente lo que ha oído del sistema es que el sol produce cáncer y el agua de mar está contaminada, que es gratis y que con eso podemos solucionar una cantidad de problemas como lo es la osteoporosis, porque el colesterol de la piel, y tú lo sabes muy bien, con los 280 nanómetros de los ultravioletas hasta 315, el colesterol que tenemos en la piel, ese que dice el del bosque, que cuida, es una salvajada lo que dice el colega del equipo de fútbol, porque ahí la doble capa de todas las células, y tenemos 100 trillones de células, lo que quiero saber es tu opinión, si opinas más o menos sobre eso, porque ha sido el que ha sacado el sol hablando de energía. Entonces, ¿cómo la D1 a través de la piel va a pasar a D3, va a los riñones, al hígado, se transforma, el D1 pasa a D3 y el colecalcífero va al intestino delgado para que permita que se absorban los minerales y vayan a reforzar la densidad ósea? Y ahí está el mata-elefante que no tiene densidad ósea y se va para abajo. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas? ¿Por qué no hay en todas las pirámides el agua de mar y el sol? Bueno, menos mal que creo que me libro, porque yo he nombrado el sol, ¿eh? He dicho que somos seres solares, por lo tanto, yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, ya está. Es decir, en la pirámide, por ejemplo, el agua tampoco se pone, la fibra tampoco se pone. Bueno, porque está implícita en los alimentos. Pero cuando tú pones alimentos, la fruta y todo eso, estás poniendo el agua indirectamente también. Pero el sol, podríamos decir también, porque el sol está incorporado en todos los alimentos, ¿no? Pero tomar conciencia de que alimentarse es incorporar trocitos de sol, para mí esta es una idea que yo la mantengo porque no te conocía, pero es para que tú estés contento. O sea, pienso que es lo que hay que hacer, ¿eh?